Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Muy bien, llegamos a nuestra primera parada, que es Doctrina Profunda, y vamos a continuar con esto, que es casi una serie dentro de Doctrina Profunda, que son aquellos textos escritos por el apóstol Pablo. Recordemos que gran parte del Nuevo Testamento está escrito por el apóstol Pablo, son cartas que él enviaba a las diferentes congregaciones, y a la gente por ahí le cuesta entender que todo lo que está en la Biblia, si bien es palabra de Dios, no es para ser imitado, ni significa que todo lo que está escrito es correcto, ¿no? Vemos, por ejemplo, que David mandó a matar a una persona, adulteró, y está escrito en la Biblia, pero eso no es bíblico. Es decir, cuando alguien dice es bíblico o no, no está diciendo está o no en la Biblia, sino está avalado por la Biblia o no está avalado por la palabra de Dios o la voluntad de Dios. A eso se refiere. Digamos, en la Biblia se relata incesto. ¿Qué vamos a decir? ¿El incesto es bíblico? No. Está escrito, es palabra de Dios, pero fue dejado para que nosotros podamos usar de nuestra sabiduría y darnos cuenta si eso es correcto o incorrecto. Entonces, así hay muchos errores de hombres y mujeres de fe que han tenido una vida inmensa que no se puede imitar, como la vida de Moisés, por ejemplo, pero sin embargo no quedaron exentos de errores, cometieron errores. Pero el apóstol Pablo quizás en su conducta fue una conducta intachable, pero en su enseñanza, si bien es una enseñanza tremendamente profunda, armoniosa con el resto de la Escritura, es decir, se puede comprobar que lo que dice está de acuerdo a la voluntad de Dios, hay algunos pequeños detalles donde él mismo dice: esto lo digo a manera de concesión, esto lo digo como opinión, no como mandamiento, o cuando dice calle la mujer en la congregación, esto que ha suscitado y le ha dado lugar a falsas enseñanzas e iglesias tradicionalistas, que en lugar de pensar que el apóstol Pablo pudo haberse equivocado aquí, prefieren obviamente decirle a la mujer que calle en la congregación, lo que atenta contra toda la gran enseñanza del resto de la Escritura, y una doctrina tan importante como es que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Y además respaldado no solamente por esta doctrina, sino por los casos, por ejemplo, de Débora, que fue una jueza, Hulda y otras tantas mujeres que gracias a su intervención lograron obviamente ser un canal de bendición o en algunos casos también salvar al mismísimo pueblo de Dios de ciertas circunstancias adversas. Entonces, también cuando él dice que sería bueno que el hombre no tocase mujer, pero la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, es decir, tenés a Dios contra el apóstol Pablo. ¿Eso significa que el apóstol Pablo todo lo que escribió estuvo mal? No, fue un gran hombre de Dios, escribió cosas muy profundas. Sin embargo, hay algunos pequeños errores o mínimos errores en la enseñanza del apóstol Pablo que nosotros con madurez y hoy con todas las herramientas que tenemos podemos darnos cuenta de esto, ¿no? Obviamente que detrás de esto hay algunos que cuestionan cantidad de aspectos del apóstol Pablo, muchos de los cuales hemos demostrado que son cuestionamientos sin fundamento alguno, no tienen fundamento, pero puede haber un porcentaje ínfimo, un 1, un 2, un 3% de las enseñanzas del apóstol Pablo, donde interviene su opinión y en algunos casos o su punto de vista, y él mismo lo menciona, y él luego se equivoca y luego lo reconoce, él mismo, el apóstol Pablo, y también en ese 1, 2 o 3% de errores que cometió el apóstol Pablo se pueden ver algunas interpretaciones incorrectas de textos bíblicos del Antiguo Testamento, y hoy veremos algunos puntos más, ya hemos visto varios, ¿no? De los cuales su gran mayoría no eran críticas infundadas al apóstol Pablo, pero sí hemos encontrado algunas que tienen fundamento y obviamente las exponemos a tanto las unas como las otras, las correctas e incorrectas, en esta estación. Vamos a entrar entonces rápidamente. Si alguien quiere saber lo que hemos hablado antes, puede visitar esta estación y pongan apóstol Pablo o doctrinas controversiales del apóstol Pablo y automáticamente les va a salir en el enlace. Uno de los puntos que algunos ponen en controversia referente al apóstol Pablo, dicen: ¿juntarse con los pecadores o no?
Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces ponen como contrapartida, como el versículo contrario, digamos, u opuesto, Marcos 2:16, que entonces Marcos 2:16 va a decir: y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Entonces, a primera vista parecería que el apóstol Pablo dice que no se junten con los fornicarios, avaros, idólatras, borrachos, ladrones, maldicientes, etc. Y aquí Jesús dice lo contrario, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y veían que él comía con los publicanos, pecadores, etc. Este es un punto muy importante, y además de esto, de explicarlo, vamos a explicar brevemente la doctrina, es decir, el tema bíblico, para que la gente deje de decir pavadas por las redes sociales, y a veces los medios de comunicación, incluso seculares, toman textos o temas de la Biblia y los repiten como loros, sin haberlos entendido, solo para justificar sus puntos de vista. Aquí no estamos para justificar punto de vista de nadie, sino para indagar cuál es la voluntad de Dios referente a temas, o a, como se llama propiamente, doctrinas, ¿no? Cuando el apóstol Pablo entonces dice esto, los que pierden de vista y dicen: parece que hay una oposición entre Pablo y Cristo. No, si la hubiese, por la autoridad del autor, en este caso tendría la razón Cristo y el apóstol Pablo estaría equivocado. Pero en este caso particular no está equivocado el apóstol Pablo, porque quienes han hecho esta corrección o esta crítica, digamos, a este texto, se olvidan de que el apóstol Pablo en el verso 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces el apóstol Pablo dice: claro, yo les dije que no se junten, pero no absolutamente con todos. Y ahora volvemos a leer el texto. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra. Es decir, una persona convertida que volvió a la vieja vida, la Biblia dice que no te juntes, porque esa persona ya está pervertida en su fe y te va a contaminar. Y vos no podés aportarle nada a él. Es decir, en un choque uno va a salir más dañado. O en un contacto entre una sábana limpia y un cerdo embarrado, ¿quién va a salir ganando y quién va a salir perdiendo? El cerdo ya está embarrado. Si toma contacto con la sábana limpia, va a seguir un poquito menos embarrado, lo que alcanzó a limpiarse con la sábana, pero el cerdo sigue siendo cerdo y sigue estando embarrado. Pero la sábana limpia dejó de ser tal cosa y ya no es útil para ser usada para cubrir la cama o dormir, etc. No puedes poner cualquier ejemplo similar. Entonces, en un contacto de este tipo, en algo limpio y en algo contaminado, el que sale perdiendo es el que está tratando de mantenerse limpio. Pero ahí la gente piensa que las iglesias cristianas, nosotros somos moralistas o queremos darle a la gente enseñanzas de vida. No, al contrario. Nosotros venimos a Dios porque entendemos que como seres humanos no podemos, somos conscientes de nuestras limitaciones. Ya hemos visto el ejemplo de los grandes reyes pervertidos, los grandes emperadores pervertidos en lo malo, en los excesos, en los placeres destructivos. Hemos visto gente capacitada destruirse a sí misma, hemos visto gente poderosa destruirse a sí misma, hemos visto personas famosas destruirse a sí misma. Es decir, esta batalla no la gana el fuerte, la gana aquel que se acerca a Dios. Entonces, no vamos a darte clases de moral ni de mucho menos. Esta es la vida que nosotros entendemos que podemos vivir en Dios y la cual es digna de ser vivida, y para lo cual Dios nos va a ayudar, nos va a dar fuerzas espirituales para cambiar de actitud y tener dominio propio, decirle no a las drogas,
no a las cuestiones malas que nos puedan ser de tentación. Entonces el apóstol Pablo les dice, recuerden que yo no les estoy diciendo que no se junten con el fornicario, porque todos los que andan en la calle sin Dios andan fornicando. Sería, en todo caso, dice el verso 10, al final, dice, en tal caso, os sería necesario salir del mundo, dice el apóstol Pablo. Entonces, obviamente que él nos recomienda que las personas salgan del mundo, porque les tenemos que predicar. Pero cuando hay una persona cristiana apartada, los que pueden tener contacto con ellos son las personas crecidas para las cuales Dios les dio un llamado y tienen la sabiduría y tienen la fortaleza. Ha pasado que gente va a visitar gente apartada, y en lugar de que el creyente logre convencer al apartado, termina apartando al propio creyente, porque le llena la cabeza de todas sus locuras, ¿no? O en algunos casos los hacen caer en el mismísimo pecado. Entonces, para eso hay grupos en la iglesia, o hay gente que va a hacer esa tarea si es que dispone del tiempo. Si hay que visitar a un apartado o hay que predicar a una persona nueva, lo primero es ir a buscar a la persona nueva, porque el apartado ya conoce de Dios y sabe cómo hacer. Es cuestión de que se arrepienta. Ya no peca por desconocimiento, peca por debilidad, o porque le gusta lo que a Dios le disgusta, lo que Dios llama pecado, a él le gusta revolcarse en él. Entonces aquí no hay ninguna contradicción. Jesús se juntaba con estas personas, pero porque estas personas estaban totalmente lejos de Dios. No eran personas que habían vivido una vida de creyentes y ahora entonces se estaban haciendo los hipócritas. No. En todo caso, Jesús, por ejemplo, les dijo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, porque ellos sí eran personas creyentes, supuestamente tenían la palabra de Dios, pero hacían cosas malas, terribles. Entonces ahí Jesús le dio el mismo consejo que dio el apóstol Pablo. Cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, ustedes no están preparados para ir y tomar contacto con ellos porque los pueden pervertir en su fe, digamos. Bueno, vamos a dejar este caso, que creo que es muy fácil de resolverlo, y vamos a ver otro caso, otra cuestión, acerca de 23 o 24 mil muertes. ¿Cuántas fueron? ¿Cuándo fueron estas muertes? Bueno, vamos a leer lo que dice 1 Corintios 17. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Entonces el apóstol Pablo está citando un texto bíblico de Números, y aquí entonces en este texto dice que cayeron 23.000, es decir, 23.000 personas murieron como parte de un castigo de Dios. Es en Números 25:8. Vamos a leer entonces qué dice Números 25:8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24.000. Entonces aquí hay otra crítica, y aquí esta crítica podría ser fundada o no. La otra no era fundada, pero vamos a analizar esta entonces. El apóstol Pablo dice que son 24.000 los que murieron en aquella mortandad cuando el pueblo se fue a Valpeor, ¿no? A sacrificar para los ídolos, a participar de los rituales de prostitución idolátrica, es decir, eran fiestas a dioses que te daban todo lo que vos querías: adulterio, fornicación, alcohol, bueno, lo que hubiese de placeres prohibidos en aquellos días, ¿no? Entonces Dios se enoja con el pueblo y dice que mueren en aquella mortandad 24.000. El apóstol Pablo dice 23.000. Bueno, ¿cómo es esto? Aquí cuando Números habla en 25:8, habla de 24.000, acertadamente algunos autores dicen, hay que tomar en cuenta que el apóstol Pablo dice 23.000 en un día. Y cuando en 1 Corintios 17 y en Números 25:8, y murieron de aquella mortandad 24.000. Es decir, en aquellos 2 días
Pueden haber muerto en el 1000 al principio y 23.000 al final, al segundo día, o al revés, 23.000 y 1000, cuando ya estaba terminando la mortandad. Es decir, en este caso no necesariamente el apóstol Pablo tiene que haber estado equivocado. De todas maneras, el número real son 24.000 personas. Podría tranquilamente el apóstol Pablo haberse equivocado, haber dicho en lugar de 23, de 24, 23, lo cual es poco probable. ¿Por qué? Porque él era muy conocedor del Antiguo Testamento como fariseo que era, digamos, según la facción en la que había sido instruido. Eran conocedores de la Escritura. De todas formas, a veces la memoria te puede jugar una mala pasada y en lugar de decir 24.000 podés haber dicho 23. Pero también es plausible, es posible, digamos, que hayan muerto 23.000 el primer día y cuando estaba terminando la mortandad, entrando al segundo día, solo murieron 1.000. En cualquier caso, se podría haber equivocado el apóstol Pablo, puede ser, tampoco es determinante la cifra, porque simplemente está mostrando un ejemplo que Dios castigó al pueblo por la fornicación, por abandonar sus convicciones y su fe, pero también es probable que haya hecho alusión a que murieron 23.000 personas un día y 1.000 el otro. No existen tampoco registros de que haya habido una tradición dentro del pueblo judío de que pensaban que murieron 23 un día y 1.000 otro. Así que todavía eso está es un tema abierto. ¿Puede estar equivocado? Sí. Puede estar equivocado el apóstol Pablo aquí al decir 23.000, pero también cabe la otra posibilidad de que hayan entendido ellos o haya habido en aquel momento una idea de que murieron 23.000 un día y los otros restantes al otro día. Por eso ya nosotros no lo podemos comprobar, no obstante eso no cambia en absolutamente nada la doctrina y muestra que el apóstol Pablo, como cualquier persona que a veces se equivoca de un personaje bíblico cuando predica o cuando está dando una enseñanza, era un ser humano como nosotros, ¿no? Vamos entonces a la tercera y última cuestión del apóstol Pablo, vamos a ver si aquí eran, cuántas personas eran, de qué estamos hablando. Bueno, 10, 11 o 12. ¿Qué son estos 10, 11 o 12? Los que visitó el Señor. 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El verso 5 dice: y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, todos sabemos que Jesús nunca se le apareció a los 12. No se le apareció a los 12, porque para este entonces el apóstol número 12, por así decirlo, no estaban numerados, ¿no? Pero por decirlo de alguna manera, el que completaría el número 12, para ser más específico, era Judas Iscariote, y para este entonces Judas estaba muerto. Luego, cuando Jesús se le aparece, algunos corrigieron, algunos manuscritos tardíos corrigieron el número y pusieron 11, tomando en cuenta a Judas Iscariote. Dijeron, no tiene que haber dicho el apóstol Pablo 12, tendría que haber dicho 11, y pusieron 11. Pero también se olvidaron que cuando Jesús se les apareció, Tomás no estaba. Es decir, que él dijo, si yo no lo viere, no metiere mi dedo en su llaga, no creeré. Entonces, eran 10 en total. Bueno, como fuere, aquí otra de las explicaciones posibles. A primera vista el apóstol Pablo se equivocó porque no tuvo en cuenta estos detalles, y lo más probable es que haya sido un número identificativo. En lugar de llamarle apóstoles, le decía los 12. Esto también puede ser posible, que el número de 12 estaba asociado a los apóstoles, es decir, ¿dónde está Jesús? Se fue con los 12 para allá, lo cual no encuentra tampoco tanto asidero en la Escritura, es decir, al menos en el registro que tenemos, que a los apóstoles se los se los haya llamado constantemente los 12. Sin embargo, hay registros. Por ejemplo, vamos a tratar de ver alguno. Aquí dice Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12,
y uno es diablo. Ven que sí hay registros de que Jesús mismo les decía, ustedes son los 12. Hablaba de Judas Iscariote, dice Juan 6:71, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ven que le decían los 12. Entonces también cabe esa chance de que, como se le llamaba también los 12, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces este texto, el del apóstol Pablo, donde él dice se les apareció a los 12, si él situaba en número, se equivocó, porque no eran, y los que corrigieron antiguamente, porque había algunos que querían corregir a Dios, ¿no? Por lo que cada uno escribía. Por eso yo soy partidario de ir a los textos más antiguos para tomar como fuente, y me parece que a más antigüedad uno tiene más posibilidades de que el texto sea fidedigno, aunque también hay otros que dicen, bueno, puede ser que hay un texto que no sea más antiguo, que sea posterior, pero que se basó en un texto mucho más antiguo del que actualmente se descubrió. Bueno, también cabe esa posibilidad, ¿no? Pero si estaba hablando del número, no eran 12, no eran 11, eran 10, porque Tomás no estaba. Después obviamente se le apareció, y además cuando los discípulos no estaban solamente ellos solos, estaban con otros discípulos, estaban de hecho con María, la madre de Jesús, con María Magdalena y otros tantos que también le seguían. Por lo cual aquí la expresión los 12 hace alusión más bien a los discípulos, es lo que tenderíamos a creer. Ahora, si el apóstol Pablo aquí quiso decir los 12, bueno, obviamente se equivocó, pero para aquellos que opinan que los 12 eran un nombre que se les daba al grupo de apóstoles, tienen muchísimos fundamentos para entender esto. Hay muchos textos más en los que se los denomina en Lucas 18:31, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Es decir, es claro que también al grupo de apóstoles se les llamaba los 12, por lo cual nos inclinaremos a pensar más bien que era un nombre genérico y no que era un error del apóstol Pablo. Y si alguno piensa que es un error, bueno, podría pensarlo, pero es como que hay muchos más fundamentos para darle la derecha al apóstol Pablo en este caso que para creer que fue un error, ¿no? Error fue de los copistas que intentaban corregir todo para, en la antigüedad, algunos malos copistas, ¿no? Para hacer concordar los números e incluso no sabían exactamente la doctrina sobre la que estaban corrigiendo. Hasta aquí entonces, Doctrina Profunda, nos vamos de la estación.